Que Dios les bendiga. Es un gusto poder dirigirnos y compartir con ustedes este testimonio de la licenciada Claudia Lobo. Y vamos a presentársela a ustedes y les dará un saludo. Bueno, un saludo para todos. Les deseo lo mejor y espero que con nuestro testimonio de ahora sirvamos de mucha ayuda para las personas. Sé que estamos viviendo épocas muy difíciles para todos, pero tenemos a alguien que está con nosotros. No estamos solos. El Señor, Dios Todopoderoso, está con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Ciertamente no estamos solos, tú lo has dicho. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Y qué pensabas tú acerca de Dios cuando eras una niña? Pues, ¿qué podré decirle? Pues nací en un hogar que sí, mi madre había conocido al Señor de muy jovencita, mi abuela también cristiana, pero en mi infancia, pues, mi abuela no se estaba congregando, mi mamá también había dejado de congregarse y mi padre tampoco estaba yendo a ninguna iglesia. Entonces crecí en un hogar que no se hablaba del Señor, no se hablaba de Dios. Mi conocimiento fue de manera autodidacta porque habían libros, me acuerdo que había una Biblia para niños, muy linda, ilustrada, y a mí como siempre me gustó leer, pues de manera autodidacta yo leía, pues así fue como yo leí. Pero, ¿quién te proveyó esa Biblia y en qué momento fue Bien. que alguien se preocupó por darte una Biblia? Bueno, pues yo de niña era una persona muy llena de temores, especialmente tenía pánico a la oscuridad. Era más bien como una fobia, creo yo, porque me tenían que poner foquitos para dormir, porque si no yo no podía conciliar sueño. Entonces, en una de esas me acerco a mi abuela y le digo, mire abuela, no sé qué hacer porque me da miedo la oscuridad. Y era porque yo ya no aguantaba, yo la busqué por eso. Pues ella me dice, mire niña, aquí tiene una Biblia, vaya a leer el Salmo 91. Y así fue como yo conocí al Señor, gracias a ese miedo. Y ahorita yo veo que en el mundo hay mucho miedo. Es verdad. Muchas ¿Y personas qué van a le conocer el Señor. tenía Claudia? ¿Qué es lo que le provocaba miedo a Claudia? Era la oscuridad en sí. Tenía sensación como que me daba como terror nocturno. Y el Salmo 91 habla de ese terror nocturno. Así es. Dice así, no tendrás temor de terrores nocturnos, dice, ni de saeta, pestilencia, ni mortandad que en medio del día destruya, dice. Entonces, la Biblia habla acerca de esos terrores. Mucha gente los tiene, mucha gente los tiene. Es verdad. Muchos niños tienen Especialmente. temor. Aún hay adultos, Sí. adultos mayores que tienen temor a la oscuridad. Pero qué bueno y qué reconfortante fue que a ti te dieran la palabra de Dios para que la pudieras leer y eso te ayudó a leer esta palabra, porque este Salmo 91 no es una promesa, sino que es una expresión de fe. A leer esta expresión de fe que contiene el Salmo 91, ¿qué es lo que produjo en ti que fue quitando esos temores? Fue la confianza en un Dios todopoderoso. Fue la confianza en el ser que nos creó, que nos dio vida. Porque por medio, esa fue la primera lectura que yo hice de la Biblia, de ese salmo, pero después empecé a leer más y más y más. Y así fue como yo empecé a conocer al Señor, saber que Él era un Dios protector y que no teníamos que temer. Qué bueno porque siendo una niña, ¿de qué edad? Tendría que como 9 años. Fíjate, siendo una niña de 9 años, le creíste a esa lectura, o sea, descansaste en esa expresión de fe y en Así. toda la revelación que nos hace Dios acerca de la seguridad que nos brinda Él y su palabra.
Así Y es. recuerdo que me contaste fuera de cámaras que al final de la Biblia estaba impreso un llamado para recibir a Cristo Jesús. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, yo al final de la Biblia había un llamado que decía que si yo quería aceptar al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal, y había un espacio para escribir mi nombre. Y entonces yo decidí a esa tierna edad, dije, sí, Él va a ser mi Salvador. Y yo puse mi nombre con mi firma, lo escribí ahí, puse la fecha. Entonces yo ahí me convertí a Cristo y lo acepté y lo invité a venir a mi vida. Y también reconocí, además, que Él había muerto, que había resucitado al tercer día y que había venido para darnos vida eterna. También acepté mi condición de pecadora porque acepté que era pecadora también, ¿verdad? O sea, cuando uno acepta a Cristo tiene que aceptar eso, su condición humana, su condición de pecadora, ¿verdad? Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón y hay que reconocer que Él nos perdona y nos lava, ¿Ok? nos limpia de todo pecado. Muy importante lo que estás diciendo, Claudia. Y no importa la edad, o sea, indiferentemente de la edad que tenga la persona, es imperante decirle a Dios, perdóname de todos mis pecados. Es Así es, necesario arrepentirnos de todos nuestros pecados, así ¿verdad? es. Y qué bueno que tú pudiste hacer eso. Y después de haber respondido a ese llamado, porque no solamente plasmaste tu nombre en esa Biblia decidiendo que aceptabas a Cristo como tu Salvador, sino que tú todavía confesaste a Dios, o sea, la lectura de la Biblia te había dado esa comprensión, siendo una niña de 9 años, te dio esa comprensión de quién es Jesucristo, te comprendiste la eficacia de su sacrificio, lo creíste y Sí. confesaste a él tus pecados recibiendo esa gracia salvífica. Ahora, ¿y qué más? ¿Qué más experimentaste en ese momento en que le recibiste como tu Salvador? Pues fue uno de los mejores momentos de mi vida, ¿verdad? Ahí me di cuenta que ya no estaba sola. Y recuerdo que ya en esos días yo tomé valor y dije, yo voy a enfrentar mi miedo. Entonces lo que hice, como me daba tanto miedo andar en la oscuridad y la oscuridad, dije, no, yo voy a caminar en toda la casa sin luces. Y lo hice. Le diré que esa experiencia al principio empecé a caminar con una sensación de miedo terrible, pero enfrenté mi miedo y vi que lo podía afrontar y vencer. Gracias a Dios. Y terminó el terror nocturno. Yo ahora puedo andar a cualquier hora en la noche con luz, sin luz. Esos temores se fueron gracias al Señor. Gracias a Dios. Y esto es tan importante, poder superar ese pánico, porque cuántas personas quizá ahorita en la teleaudiencia estén eh, allí con esa preocupación, cómo vencer el terror nocturno o tal vez una madre que tiene un niñito que sufre de ese pánico en la noche y no le encuentran solución, pero aquí hay una solución tan eficaz. Hace efecto inmediatamente porque tú lo inmediatamente recibiste esa sanidad, esa Sí, liberación del miedo que tenías, del pánico, ¿verdad? sí, sí, porque ya cuando entré en mi adolescencia yo ya no tenía esos miedos, eso lo superé. Yo entré ya, esos miedos fueron superados. Bendito sea el Señor. Y también, ¿qué hacías cuando comenzaste a enfrentar cosas extremadamente difíciles? Porque, ok, ahí terminó ese pánico, venciste, tuviste esa victoria sobre el pánico, pero luego entraste a una etapa que tuviste que enfrentar o sufrir Sí, situaciones extremadamente
traumáticas, Sí. podríamos decir. ¿Y cómo lo enfrentaste todo eso? Mire, yo creo que he pasado momentos difíciles, ¿verdad? En mi vida, como todos y todas, ¿verdad? Por Pero ejemplo, la podríamos... separación de mis padres, se divorciaron, vi los conflictos entre madre y padre, Ujú, y todo eso, ¿verdad? Un hogar que se desintegró. ujú, Entonces, estaba a la par de mi madre, ella sufría mucho, ¿verdad? Todas sufríamos. Entonces, porque es doloroso vivir una separación y cuántos hogares no se están desintegrando hoy día, ¿verdad? Y creciendo las personas solo con la mamá o solo con el papá. Solo que el divorcio de ellos fue ya estaba yo casi llegando a los 18 años, o sea, estuvieron conmigo pues prácticamente en toda mi adolescencia. ujú. Pero sí es difícil ver los conflictos que se dieron en el hogar, ¿verdad? Todo eso. Pero les diré que en medio de todo, el Señor estuvo conmigo y me reconfortaba. Ujú. Pero Podríamos hacer una pausita sí, porque inclusive en esta época de pandemia ha habido hijos sufriendo los conflictos, las discusiones de los padres, la separación de los padres, o hijos que sus padres se habían separado y tal vez uno de ellos murió por este problema de ese virus. Ahora, y están ahora con mayor dolor los hijos porque sus padres se habían separado y a lo mejor hasta ni siquiera le habían vuelto a hablar al papá que falleció o a la mamá que falleció. ¿Qué podrías tú, qué mensaje le darías tú a ellos a los hijos, así. Bueno, que estén sufriendo? Porque podrías identificarte con los hijos que sufren esos conflictos de los padres. mire, muchos hemos sufrido la separación de nuestros padres y eso deja una marca, una huella en la vida. Y puede tener consecuencias a largo plazo, incluso a la hora de que queremos casarnos. Hay personas que tienen desconfianza. Yo he escuchado de muchos que hasta dicen, uy, no, yo mejor no me caso porque he visto que todos mis familiares se han divorciado, ¿verdad? Y mejor solo voy a estar así sin casarme formalmente y solo tienen relaciones así fuera de matrimonio, ¿verdad? O pueden llegar a tener miedo al matrimonio o entran a su matrimonio, van al matrimonio y pueden ser conflictivos, empezar a imitar la conducta de los padres, Uh -huh, porque los hijos tienden a imitar a los padres. uh -huh. Entonces yo le diría a todas estas personas que han sido heridas por un divorcio o que han perdido a un padre o madre después de este divorcio y que tal vez no pudieron despedirse de él o estar cerca porque por el mismo divorcio se tuvieron que alejar y se quedaron solo con uno, no podían vivir con los dos. Y aquella relación se enfrió y tal vez murió aquella persona y no le pudo decir muchas cosas antes de que se muriera, no le pudo dar un abrazo, no le pudo decir que le quería. Pues yo a todas estas personas les diré que busquen al Señor, porque si tenemos el corazón herido, Él puede ayudarnos a sanar estas heridas. El hombre solo le va a decir, espérate, el tiempo va a sanar tus heridas. Ten paciencia, con los años se te olvidará. Pero ¿qué Pero dice la no, palabra de Dios a toda persona, a todo hijo con el corazón herido? ¿Qué le dice Dios? Dios va a sanar sus heridas. Dios es el que sana, Él es el que va a quitar toda lágrima de los ojos. El ¿Y de Señor tiene qué promesa forma de se puede buscar a un hijo o una hija que nos está escuchando? ¿Qué forma podrían ellos buscar esa sanidad para una mala relación de los padres y una mala relación entre hijos y padres? Como decías tú, que no hubo tiempo de decirle, mamá, papá, te quiero a pesar de todo lo que pasó, o te perdono, papá, te perdono, mamá. No hubo chance de eso, ¿verdad? Pero ¿en qué forma se puede hallar
es el alivio que Dios nos ofrece en su palabra. Bueno, primero... ¿Cómo lo encontraste tú? ¿Cómo encontraste tú ese alivio, ese bálsamo para tu corazón herido como hija? Bueno, la única manera es por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando leemos, es como medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma, nos ayuda a sanar estas heridas. Cuando leemos la Biblia, porque la palabra es una palabra viva y eficaz, llega a lo más profundo de nuestro ser, a todo, ¿verdad? Llega a nuestras emociones, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Entonces, leyendo la palabra de Dios, pues conocemos a nuestro Creador y podemos conocer su carácter y Él nos va guiando con su sabiduría, vamos aprendiendo mucho y nos ayuda a cómo conducirnos. Y nos enseña el Señor en la Biblia que todas nuestras cargas o nuestras penas, aquellas que ya no las aguantamos o que nos agobian, dice la palabra, que las pongamos a los pies de Cristo. Todo aquello que no podamos manejar y que es imposible para nosotros, dice él, que soltemos esa carga, no la tenemos que andar sobre nuestras espaldas cargando. Debemos ponerla a los pies del Señor en oración y Él tomará el control y Él hará lo mejor. Pero tenemos que buscar su apoyo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración. Tenemos que empezar a tener una relación personal con Dios. No es que algo que estemos buscando que ser religiosos, no. O sea, el Señor no quiere que seamos así, sino que seamos personas que tengamos una relación personal con Él. Y eso implica que vamos a orarle, que le vamos a buscar en oración y es una forma de comunicación en dos vías, o sea, le vamos a hablar, pero también vamos a estar atentos y atentas a escuchar lo que Él nos quiere decir, no solo hablar y hablar y hablar y pedirle a Dios, sino que hay que estar atentos con nuestros oídos, escuchar a Dios. ¿Y cómo se va a comunicar Dios con nosotros? Exacto. Pues por medio de la lectura de la palabra de Dios, ahí encontraremos quién es Él, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta, qué le hace feliz, qué le hace infeliz, porque el Señor también tiene sentimientos, qué le enoja. Vamos a conocer que Él es un Dios lleno de paciencia. Dice la palabra que Él es tardo para la ira. Eso quiere decir que Él se enoja despacio, Tiene paciencia. es paciente. Y nos da, y nos le digo, hermano, misericordia, ¿verdad? Sí. Porque dice, perdón, dice lento para la ira, pero grande en misericordia. Grande en misericordia. ¿Verdad? Mire, si Dios no fuera tardo para la ira, yo creo que muchos ya no estuviéramos acá. Ya no estaría nadie en esta tierra. Ya no hubiera nadie en la tierra, pero Él es tardo, paciente con nosotros. Él está esperando que lo busquemos con su misericordia y su gran amor. Así es. Y bueno, siempre fue Claudia así, una joven que buscaba a Dios, la niña que buscó a Dios, la jovencita que buscó a Dios, o hubo un momento en que te alejaste de los caminos de Dios. Sí, fíjese que en mi adolescencia empezó la etapa mía, pues que de rebeldía, por la que pasan muchos adolescentes. Y uno se empieza a llenar a veces de malas amistades. Y no busca el consejo de los padres, sino que busca el consejo de otros jóvenes que no tienen experiencia de la vida y que andan haciendo cosas que no se deben. Entonces sí tuve mi etapa de que me salí de los buenos caminos, podemos decir, y entré a lo que dicen al mundo, a experimentar lo que es una vida que no era agradable a los ojos de Dios, de acuerdo a los parámetros de la Biblia, ¿verdad? Hacer cosas que no eran correctas. O sea tú que conocías la palabra de Dios, perdón, y cuando entraste a ese mundo de placer, pero de placeres efímeros. Así es. Cuando entraste a ese mundo y conociendo la palabra de Dios, en algún momento no te sentías como arrepentida y deseando volver al Señor, o sencillamente le diste la espalda a Dios,
te enojabas con él, te rebelaste con Dios, le reclamabas a Dios alguna situación. Fíjese que en sí nunca le reclamé directamente por algo, pero sí yo empecé a buscar placeres en el mundo, ¿verdad? Como hacen muchos y muchas que caen en el pecado, del cual nadie está exento, porque dice la Biblia que en este mundo ninguno es santo, dice, ninguno, santo solo Dios. Entonces entré, pero igual yo siempre me arrepentía después, o sea, yo no estaba completamente feliz. Cuando pecaba, pues mi conciencia no me dejaba tranquila, ¿verdad? Porque aún las personas que no han conocido a Dios o la palabra, Dios les ha puesto a toda persona una conciencia. Entonces el que hace mal sabe que está haciendo mal, aunque no practique ninguna religión, ¿verdad? O no conozca a Dios. Dios nos ha puesto una conciencia. Sabemos perfectamente cuándo hacemos mal, cuándo hacemos bien. ¿Será Entonces posible cambiar? yo sentía arrepentimiento y es más, le diré que en todo ese tiempo que andaba haciendo cosas indebidas, yo nunca dejé de orar a pesar de todo. Cuando yo me veía en problemas o tenía preocupaciones, yo nunca dejé de leer la Biblia y no dejé de orar. Es más, antes de hacer cosas indebidas, le pedí a él que me protegiera, ¿verdad? O que me ayudara, porque siempre oré. Realmente nunca dejé de orar. Y bueno, ¿será tú que tuviste amigos que están bien metidos en esas situaciones pecaminosas, apartadas de Dios? Pero ¿será posible que haya alguna persona, algún joven que tiene la conciencia adormecida? Porque tú dices que la conciencia te hace ver que está mal. Para nosotros los cristianos decimos el Espíritu de Dios nos revela que eso que estamos hablando, haciendo, no es correcto. ¿Y será posible que haya alguien, un joven, alguien que diga, no, esto no es malo, esto es normal, todo el mundo lo hace? Que la conciencia, si nos referimos a conciencia, la conciencia está adormecida. Sí. ¿O será su propia necedad y su propia lógica la que se antepone a lo que le dice que aquello que está malo? Mire, yo creo que ahorita el problema a nivel mundial es un problema ya de conciencia colectiva, porque lo que es malo está siendo visto como bueno y lo que es bueno lo están viendo como malo. Así es, un Es un relativismo. problema, sí. Entonces, es una forma, una combinación de todo. Necedad es poner a un lado los valores judeocristianos, que son nuestro fundamento, ¿verdad? Ahí están implícitos los 10 mandamientos y todas las leyes de Dios, que son la base prácticamente de todo lo que es el mundo occidental. Fue fundado en base a los valores judeocristianos, los cuales están siendo desechados por muchos. Y sobre todo, Claudia, te voy a decir, la palabra de Dios, que es esta voluntad divina revelada al hombre desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos ahí podemos descubrir todas esas, como tú decías, esas leyes establecidas, esos principios, y los principios que contienen valores también, para que haya primero honra a Dios, respeto a Dios, obediencia a Dios, pero que también eso nos enseña a cómo nosotros preservarnos en las buenas relaciones interpersonales. Y a veces los desechamos, porque en la Biblia encontramos ética, encontramos moral, encontramos tantas enseñanzas, mandatos y declaratorias que nos muestran el camino que debemos seguir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que tú decías antes. Bueno, ¿y quién te llevó a una iglesia cristiana? Pues mi abuela fue la primera, la que me mandó a leer el Salmo 91. Ella fue la que me llevó por primera vez a una iglesia, ¿verdad?
estaba pequeña también. ¿Y había una tía que te llevaba? Pero también antes de que empezara la guerra civil aquí en El Salvador, que duró muchos años, hubo una amenaza de que iba a haber una ofensiva allá. Entonces, fue hace muchos años. Entonces, mi familia decidió sacarnos del país y nos fuimos a Estados Unidos, pero gracias a Dios, en ese momento no empezó la guerra. Así que me fui a Estados Unidos, estuve un tiempo allá, pero después, al ver que no sucedió nada, regresamos. Pero estuvimos allá, y allá pues en Estados Unidos mi tía nos llevaba a una iglesia y a grupos de jóvenes evangélicos, ¿verdad? Cristianos. Entonces sí empecé a congregarme ahí. Excelente, que es un mandato de las Sagradas Escrituras, Sí, no dejar de congregarnos, no. Y ahora lo hacemos por estas diferentes plataformas, podemos unirnos para adorar a Dios o para clamar a Dios, ¿verdad? Y te bautizaste a la edad de 14 años. ¿Quién te bautizó y a dónde? Fue en el centro evangelístico. Bueno, primero yo recibí mi primera formación ya después ya empezamos a congregarnos formalmente. Mi mamá empezó a buscar los caminos del Señor ahí durante la época de la guerra civil. Mucha gente buscó a Dios porque cuando suceden estos momentos tan duros, normalmente hay un gran avivamiento espiritual porque en momentos de dolor la gente busca a Dios. Sí. Y no debe ser así, debemos de buscarlos cuando nos está yendo bien también, no solo cuando nos está yendo mal. Pero bueno, empezamos a congregarnos ahí en la iglesia Josué. Empezó en el Balam Kitse y fuimos casi de las primeras cuando nació la iglesia. Después nos dieron toda la formación y empecé a estar en los cultos ya formalmente, y de ahí fue que tomamos la decisión con mi hermana de bautizarnos. Yo tenía 14 años en el centro evangelístico. Y me contaste también, voy a retroceder un poquito, perdón, me contaste que antes de bautizarte, creo que fue, que tú tuviste un sueño, o sea, que Dios usó ese sueño que tuviste para que tú reflexionaras acerca de la condición alejada de Dios y para que volvieras a Dios. ¿Cómo fue eso? Pero eso fue ya después, ya de adulta, ya fue de... Ah, de adulta. De adulta, no fue de niña. Ok. Lo menciono, no. Podemos hablar un poquito entonces de eso. Sí, fíjese que yo tuve un sueño que iba en un vehículo y de pronto caía en un barranco. Era como un abismo. Y el carro cayendo, y yo decía, solo esperaba caer y morir. Mi sorpresa en el sueño fue que cuando yo caí viva, no me pasó nada, ninguna lesión. Decía, me quedé así y desperté, dije, bueno, en la palabra de Dios en la Biblia vemos como Dios habla a veces a través de los sueños, y les invito a José y otras personas. Entonces les invito a leer la Biblia para que vean esa parte, pues que Dios habla a los hombres por medio de sueños, por medio de visiones también, porque Dios dijo que en los últimos tiempos así se iba a comunicar Dios con la humanidad. Pero por medio de sueños y visiones. Pero bueno, yo tuve ese mi sueño. Tu reflexión. Yo después analicé, dije, bueno, ¿qué significa este sueño para mí? Porque obviamente era una época que yo había caído, me había apartado de los buenos caminos. Y yo dije, bueno, significa que yo caí en el mundo, en un abismo de apartada de Dios, porque sabemos que el que está apartado de Dios va camino a la muerte, porque dicen que la paga del pecado es la muerte. Entonces, mi vida, como yo la llevaba apartada de Dios, iba camino a un abismo sin fondo. Pero al final era la vida que llevaba, a lo mejor merecía un juicio de muerte de parte de Dios por haberme apartado. Pero el Señor no me dejó morir. El Señor me rescató. Ese fue el significado para mí, que el Señor, a pesar de que yo me aparté y todo y descendí en el mundo pecaminoso, ¿verdad? Pero el Señor
me levantó de ahí. No me dejó morir y no me dejó permanecer ahí, sino que el Señor me ayudó, me liberó, me dio la mano y me sacó del abismo. Qué lindo, bendito sea Dios. Estuviste en Singapur. ¿Qué sucedió allí? Fíjese que yo fui a trabajar allá con una empresa norteamericana. Fuimos a abrir una empresa allá. Fui invitada para hacerlo. Y obviamente aquí, la empresa norteamericana aquí en El Salvador, todo pues se hizo en base a la ley, había buen ambiente laboral, yo estaba trabajando ahí, cumplíamos todos los salarios, prestaciones, todo estaba en regla, el personal motivado, contento, tanto así que cuando tuvo que cerrar la empresa por problemas que la casa matriz pues había entrado en bancarrota, ¿verdad? Entonces tuvieron que cerrar lamentablemente porque la casa matriz que nos subcontrataba pues entró en problemas financieros y hubo grandes recortes de personal y ahí se fue la empresa del Salvador, pero decidieron abrir una en Singapur y me invitaron a mí a acompañarles para la apertura y el lanzamiento de esta nueva empresa en Singapur. Pero en Singapur es muy diferente, allá no hay ministerio de trabajo. No se permite, incluso no hay organizaciones que defiendan los derechos de los trabajadores. No se permiten los sindicatos. Los trabajadores allá no tienen voz ni expresión, no se pueden quejar de nada. ¿Y en la vida espiritual? Y espiritualmente, mire, están en esa tierra mezcladas todas las religiones. Hay budismo, se practica el hinduismo, el cristianismo, también hay muchos musulmanes, hay mezquitas por todos lados. Es más, el dueño de la empresa con la que yo trabajaba era árabe. Entonces hay un distrito allá de asiáticos, ¿verdad? De origen chino, y también está un distrito árabe, que son los más grandes. Entonces, yo estuve en el distrito árabe y tenía una mezquita enfrente del hotel, para que vean, y andaban todas las mujeres ahí de burka, ya se podrán imaginar. Sí, y Claudia, ¿qué pasó con Claudia, la que leía las escrituras, que oraba y que amaba a Dios? ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, cuando yo llegué a esa tierra, Una decisión muy especial ahí que hiciste para tu compromiso con Dios o hasta que regresaste. No. Cuando yo iba para allá, pasé por la ciudad de Chicago. Estuve en Chicago. Entonces, ahí encontré una Biblia en el hotel. Entonces, de esas Biblias de los Gedeones. Entonces, yo puse ahí, es un compromiso, escribí que iba a leer toda la Biblia. Al regresar de ese trabajo, de ese viaje de trabajo, yo iba a leer la Biblia de inicio a fin. Yo ya la había leído prácticamente, pero de manera no ordenada. Leía un capítulo por aquí, otro por allá. Había leído mucho, prácticamente casi todo, pero no me había sentado a leerla de inicio a fin. Entonces ahí hice un juramento al Señor que yo iba a leer toda la Biblia. Entonces, y gracias a Dios pues lo cumplí. Cuando yo regresé de esa misión de trabajo, pues leí toda la Biblia, toda la Biblia, y no me levanté hasta que la leí. Pasaba horas y horas y horas. Y ahí fue cuando, ahí ya me estaba congregando, yo decidí estudiar teología. Estudiar la Biblia a más profundidad, sí. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué cambio hubo en ti al estudiar teología? Un gran cambio, porque ahí realmente cuando se estudia teología se llega a conocer a nuestro Padre, porque usted ya lee todo en orden, y en las clases de teología pues tiene maestros que le van acompañando, que le van explicando cuando usted tiene dudas, o por medio de los trabajos o investigaciones que uno hace, va aprendiendo más y más. Entonces, este estudio sirvió para cimentar mi fe, hacerla más sólida.
Y Gracias, Señor. definitivamente, Y ahora tú instruyes a otros en la palabra de Dios. Y qué sí, bueno es eso, Claudia. Yo te felicito porque soy testigo de todo lo bello y maravilloso que Dios ha hecho en tu vida, una transformación muy especial. sí. Y bueno, hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de cómo Dios puede poner ese alivio, ese consuelo en los hijos que sufren los problemas de los padres, la separación de los padres. Hemos hablado de apartarse de los caminos de Dios, de qué es pecado. Y quisiera decirle a la teleaudiencia, ¿qué es pecado? Pues pecado es prácticamente apartarse de lo que Dios, los lineamientos de Dios, las leyes de Dios. Ujú. Vemos en el mundo, hay leyes que rigen todas las sociedades y al mundo, ¿verdad? Están las constituciones de la República, las leyes, a donde vamos a trabajar, siempre hay manuales con reglas, leyes, son las Normas. leyes de los hombres, Ujú. pero Dios en su palabra nos enseña cuáles son sus leyes y mandamientos divinos. Lo Ujú. vemos primero en los 10 mandamientos, que dice, no tendrás otros dioses ajenos a mí, no, un llamado a no practicar la idolatría, ¿verdad? No matarás, no robarás, No no, codiciar, o sea, no no codiciar. codiciar lo ajeno. Exacto. O sea, están una, ese es un ejemplo, pero también en la Biblia vemos otros mandatos, ¿verdad? Honrar a Entonces, los padres, honrar a tu madre y tu padre, sí, todo eso. oír Entonces, el consejo de los padres, oír, sí. Entonces en la Biblia no pues encontramos, avergonzarlos después, ¿verdad? Oír el consejo sí. del padre y de la madre, Entonces, para no ser vergüenza de ellos. No menospreciar a tu madre, dice también a los hijos cuando ella envejezca. En fin, bueno, eh, el pecado, decimos, es rebelión contra Dios, es un quebrantamiento de las leyes divinas, pero qué maravillosa es la oferta que Dios nos hace cuando reconocemos que somos pecadores y nos extiende esa expiación, ese perdón de sí. pecados. Claudia, ¿es Dios suficiente para ti? Sí, para mí Dios es suficiente para mí es todo, es mi proveedor, es mi consejero, quien me sustenta, me da fe, es todo para mí, quien me sana, sana mis heridas, me sana físicamente. Muchas personas muchas veces han sido sanadas por el Señor y ni cuenta se han dado de su enfermedad y Dios ya nos ha sanado. Ni cuenta se han dado muchas personas de cuántos problemas Dios nos ha librado o de amenazas. Y Él no ha permitido que vayamos por caminos en donde entremos nosotros en riesgo. O sea que para mí es todo. Le diré todo porque es quien me da fortaleza interior y me da fe y me inyecta con ese gozo de Él o la paz de Él, porque Dios nos puede dar paz en medio de tormentas, como Así en es, medio de esta situación difícil que estamos viviendo todo el mundo. Dios puede dar paz, así es. paz en medio de estos momentos que realmente con nuestra propia mente no podemos sentir paz o buscando consejo de hombres o leyendo y esto, lo otro. No, la verdadera paz se la va a dar Dios al que ahorita está atormentado. Así es. Bueno, porque has puesto, dice Salmo 91, porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dios, esta es una expresión, no es una promesa, una expresión de fe, pero que en ella nosotros podemos encontrar ese ejemplo de esta persona que escribió este salmo, cómo expresa que va a decirle a Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo. En otras palabras, ¿qué es lo que hacía la función de los castillos? Estaban protegidos, no eran tan fácilmente accesibles, no podrían penetrar tan fácilmente el enemigo.
estaban amurallados. Y Dios es así con nosotros. Es nuestro ayudador. En el día de angustia, Él nos da paz, como estaba hablando Claudia, y en el día de la aflicción nos sustenta, nos sostiene, nos da fuerza, nos da esperanza y nos da esa cobertura, ese abrazo que nos refugia. Y en Él podemos experimentar, en ese refugio, paz y seguridad aún en medio de las pérdidas, aún en medio de las tribulaciones. Dios es paz y Él es nuestro Salvador. Él es quien perdona todas nuestras rebeliones y nos atrae con su amor bendito. Vamos a orar por toda persona que nos está escuchando en esta hora. Claudia, vamos a hacer una oración por ellos. ¿Quieres comenzar tú? Sí. Padre Celestial, yo te pido en esta hora, Señor, una bendición abundante sobre todas las personas que viven en El Salvador, Señor. Sí. Te pido tu protección y que visites cada salvadoreño, Señor. Sí, Señor. Toda persona que esté atormentada ahorita por miedo a la enfermedad, a la pandemia, toda persona atormentada o angustiada, llena de miedos, que tú les quites esos miedos, Dios mío, que les cambies ese temor, terror por paz que solo tú puedes dar. Yo te pido también que sanes, Señor, las heridas de los corazones de las personas que han perdido seres queridos, Señor, que tú les des consuelo y que tú les reconfortes con la idea que tú tienes promesas para ellos de darles paz y vida eterna, para que todo el que muera sabe que tiene esa promesa tuya, Señor, que lo sepan, que lo crean, que tú tienes esa promesa que vas a cumplir. Bendiciones y vida eterna para cada uno, Señor. Así es. Te pido que levantes tu mano poderosa sobre cada uno para que el mal no les haga daño y que levantes tu mano poderosa sobre el territorio salvadoreño, Señor, sí, para que nos guardes y protejas, Señor. Amén. Y que esa pandemia no haga más estragos, Señor, que protejas y bendigas a todo el personal de salud, que bendigas y que protejas la salud de médicos, enfermeras y todos los que trabajan en la parte de salud, motoristas de ambulancias, personal de limpieza, proveedores de medicamentos, Señor, todos los que tengan que ver con la rama de salud y que están enfrentando en primera línea esta pandemia del coronavirus, Señor, te pido protección para ellos y para sus familias. Gracias, Señor. Padre, sí, muchísimas gracias. Oramos por quienes están en la teleaudiencia, para que tú seas con ellos, sustentando sus corazones, ayudándoles, Señor, a vencer todo temor, como Claudia nos testificaba, y sean sus vidas, Señor, llenas de tu paz. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.